Ya estamos aquí en este espacio de Comunica Channel como los miércoles y los viernes. Aquí nos tendrá usted siempre la doctora Gina Villagómez Valdés. Buenas noches. Un súper gusto, buenas noches todas y todos. Mi compañero Rodolfo González Crespo, que hoy viene pintada de gris y azul. Gris y azul, tonalidades de azul. Bien. Bendito. ¿Tú también vienes de azul y azul? Sí, pero este no es un azul panista, es un azul tenue, okay. Es un azul... azul cielo. Azul cielo, sí, sí, allí donde me voy a ir. Y Gina es ese amarillo gorrión. Amarillo. Hoy vengo así discretamente de amarillo gorrión. Discretamente es una frase muy propia. Hablando de discretamente ayer la Suprema Corte de la Justicia de la Nación le dio un revire tremendo al gobierno del Estado con esta demanda de inconstitucionalidad ante ese máximo órgano judicial a la reforma del Poder Judicial. ¿Por qué decidimos tocar el tema? No solo porque pues realmente representa un dictamen del máximo órgano judicial del país como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino porque hay que aclarar muchas dudas. Ayer mismo que trascendió esta información, se decía, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Se desmantela el Poder Judicial de Yucatán, el Tribunal Superior de Justicia vuelve como estaba, que tenía una hegemonía y prevalencia diferente a la que tiene actualmente. Pues no, la conformación del Tribunal Superior de Justicia y de lo que es el Consejo de la Judicatura Local y el Poder Judicial de Yucatán en pleno se mantiene como está, con la misma presidencia, con los mismos secretarios, los mismos magistrados, etcétera. Lo único que cambia es que los magistrados que impugnaron esa reforma que promovió el gobierno del Estado, pues tendrán derecho a las prestaciones de ley y de las pensiones a que tienen derecho como magistrados, o sea, quedan vigentes esas prestaciones. En el momento en que ellos quieran tener su retiro como magistrados, deberán gozar de esos privilegios. Ya ves que anticipadamente algunos magistrados se fueron para tener esos derechos y si no los perdían. Ahora con este amparo que metieron esos tres magistrados, uno de ellos es Ruiz, el otro es Leticia Cobá y la otra es Ingrid Priego, pues estos tres magistrados en el momento que se retiren van a mantener esos derechos de tener ese derecho de, pues digamos, de antigüedad, que es su prestación de los magistrados. ¿Cuál es la importancia de esto? Que bueno, la Suprema Corte de Justicia actúa conforme a derecho y dice que se le violó de alguna manera la autonomía del Poder Judicial a hacer una propuesta de este tipo de parte del gobierno del Estado. Sin embargo, el gobierno del Estado ayer mismo emitió un comunicado donde dice que se va a respetar la decisión de la Suprema Corte, pero aclara que la conformación actual del Poder Judicial se mantendrá como está ahorita, con la presidenta que está esta Carolina, ¿no?, que es la presidenta, y los magistrados nuevos que es Mario, y hay otro magistrado que es Mauricio Tapan, esta niña que es Lisette Mimensa. O sea, que son nuevos magistrados. Patricia Gamboa. Así es, asumieron este cargo el año pasado, eso se mantiene, es intocable, inamovible. Así que dicho esto, lo aclaramos, porque si no, empieza la especulación, ¿no? Ya vos la vida de la Suprema Corte de Justicia, van para afuera, no es así, eso se mantiene, y qué bueno, porque estamos hablando de uno de los poderes que tiene el Estado, que tiene que estar vigente y actuante. No va a ser que nos pase como el INAIR, que ahora resulta que como no hay dos consejeros, pues no puede sesionar, ¿no? Es correcto. Yo creo que la separación de poderes siempre es importante y bueno, el gobierno del Estado, el Congreso local, pues la postura de ellos es respetar lo que dice la Suprema
Corte de Justicia, y es que esta resolución es con atención a un recurso de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente. Y bueno, esta resolución, al parecer, pues digamos que deja firme lo que ya está, hace algunas modificaciones, como dices, salvaguarda los derechos de estas personas, pero bueno, al final queda la conformación como está en este momento. No, y además habría que considerar también que todavía hay urgencias que deben atenderse en el Poder Judicial. Sobre todo todavía hay un rezago fuerte causado fundamentalmente por la pandemia, no por otra situación, una serie de rezago pues desde igual, ¿no?, en Fiscalía y además en el Poder Judicial, de varios expedientes que requieren urgente atención. Se requiere más personal, no se requerían tanto más magistrados, ¿no? Yo así lo veo, yo creo que se requiere necesitaba más estructura administrativa y operativa, ¿no? Operativa de base, y además activar, hay que señalarlo también, en el Poder Judicial hay un sistema de carrera para la movilidad laboral, y este sistema de carrera no está funcionando, está paralizado. Muchas personas llevan años con renovación permanente de contratos sin que se les basifique para poder iniciar la carrera judicial y poder llegar escalando hasta poder ser jueces. Este proceso está detenido. Yo creo que esta es una urgencia que el Poder Judicial debe de atender para poder hacer más expedita la atención, sobre todo a ciudadanas y ciudadanos que tienen expedientes de meses, incluso algunos de años, que están rezagados y que es urgente poder sacarlos adelante, obviamente con mayor personal. Al parecer ya están haciendo alguna modificación a las estructuras. Veremos si esto agiliza la atención a la población. Yes. Así es. Pero sobre todo lo que te decía a un principio, Rodolfo, pues este Poder Judicial es importante que no caiga en una pausa. Claro. Legalmente hablando, como bien dice la doctora Gina, demasiados rezagos todavía tienen expedientes en juzgados y demás, como para que haya un inconveniente más que haga que paralice sus funciones. Así que, dicho esa aclaración, es para conocimiento de quienes amablemente nos escuchan, y bueno, no habrá ninguna repercusión adicional, digamos, que puedan quitar a uno de los nuevos magistrados, nada de eso, no. Todo queda igual, excepto que quienes impugnaron la decisión, la reforma que hizo el gobierno del Estado, que propuso el gobierno del Estado y que aprobó el Congreso claro, del Estado, pues queda firme, y los que asumieron el encargo hace poco más de un año, pues se van a quedar allá, no hay ninguna variación. Lo único que sí, que quienes impugnaron mantienen sus privilegios y sus derechos como magistrados en retiro, cuando en el momento que quieran se decida retirar. Estamos claros, ¿no? Eso está claro, y bueno, muchos magistrados también se retiraron, o los retiraron un poco presionados, precisamente para mantener este tipo de derechos laborales. Así es que bueno, esperemos sea a favor. Sí, que sea a favor, y sobre todo, pero pues aprovechando las circunstancias, lo vamos a decir, ¿por qué no? Lo que dice nuestra amiga Gina, ya es momento no solo de cambiar la estructura que tenía a gran nivel el Poder Judicial, que es los magistrados, los jueces y demás. Ahora lo que sigue es una estructura operativa y funcional que permita abatir lo que dice Gina, los rezagos, porque tenemos casos, y lo hemos documentado, de jueces que dicen, ni modo, ahí tengo como 25,000 expedientes allí, no puedo sacar ni siquiera 10, ¿no? Porque no tienen secretarios técnicos, o no tienen actuarios, o no tienen gente que... O sea, yo creo que lo que sigue allá, a ver si esto es urgente, pero... ¿sabes? Y activar la carrera profesional. ¿Y sabes cuál es el argumento? Que no hay dinero, porque además son costos elevados, bueno, sobre siempre todo. El recurso económico hace falta cuando hay que basificar a las personas. Te diré, por basificar a técnicos no es más de 900 pesos mensuales, pero lo que se incrementa su sueldo. No, bien, allá hay algo más. Vamos a ir a una pausa muy rápidamente, regresamos. Tenemos más temas. Hablando de más información importante que creo que hay que
platicar, hay que comentar porque es necesario que la sociedad esté informada. Yo creo que nuestra amiga Gina Villagómez tiene muy claro el panorama y el paño de esta cuestión del INAI, que es el organismo que nos permite a los mexicanos tener transparencia y poder solicitar información sobre en qué se manejan los recursos públicos, los programas y todo lo que es el sector gobierno en general. Y pues es una lástima que ahora vemos que se confirma lo que se había especulado. Se estuvo diciendo ahí en los corrillos que el gobierno federal actual quisiera desaparecer el INAI, pero no había nada firme. El caso es que no habían podido sesionar por la falta de 2 consejeros. Y ahora salta la liebre que efectivamente lo quieren desaparecer. Bueno, fundamentalmente los mayores golpes que se le ha dado al gobierno federal ha sido gracias al sistema de transparencia que se estuvo construyendo, Rodolfo, durante muchísimos años. Más de 20 años. Muchos años. Y esto nos dio, fíjense, hay un derecho humano que se llama derecho humano a la información y esto es para todas las ciudadanas y ciudadanos en todos los países. De hecho, es uno de los elementos que ranquean el nivel de democracia de los países, el derecho a la información. Esto tiene pues una autonomía, tiene unos consejeros que tienen que ser ciudadanos y en este organismo es donde los ciudadanos, las ciudadanas tenemos el derecho a exigir las cuentas claras. Uno, como cualquier hijo de vecino, tiene derecho a exigir información a través de las plataformas. Muchas veces, y esto no es nuevo, no tiene que ver con López Obrador tampoco, incluso en Yucatán se nos negaba la información pues que era delicada o que no querían que se supiera. Sin embargo, los grandes golpes que se han dado ahora a nivel federal han tenido que ver con la información oficial que por ley les corresponde otorgar. Una forma de evitar este golpeteo, digamos, es la opacidad. Y la opacidad es un gran retroceso en términos de derechos para las ciudadanas y ciudadanos. Es un derecho humano a la información y esto no se puede permitir. Están urgidos, obviamente por eso están limitando el acceso a la reposición de los consejeros faltantes para que este organismo se mantenga en una etapa gris y además, bueno, vuelven a sacar la propuesta para desaparecerlo completamente. Aquí en el gobierno federal lo vemos y lo vemos ahora con el Albazo. Hay una serie de temas como pues la modificación estructural de lo que era el CONACYT, entre otras muchas organizaciones, instituciones. Que el CONACYT era un organismo muy importante. Muy bueno. Pues dime, nos toca de cerca esta modificación, fundamentalmente con CONACYT, y me gustaría comentarlo, se le modifica el nombre, pero no solamente eso, sino la definición de la política de investigación y de asignación de recursos para investigación y para el tipo de investigadores que se requieren para el país. Ahora, déjenme decirles que hay un comité encabezado por el presidente y un comité ad hoc del presidente, quienes van a definir las prioridades nacionales de investigación. Es decir, si quieren fortalecer su Tren Maya, hacen financiamiento para Tren Maya, pero ¿qué sucedió hace 3-4 años desde que inició el gobierno? Se hizo un gran estudio para ver los impactos del Tren Maya en el sureste mexicano y el grupo de investigadores, con gran financiamiento de CONACYT, llegó a unas conclusiones en un documento que presentaron al CONACYT. Como no les gustaron los resultados, no solamente no se publicó, no se dio a conocer, sino que se prohibió la publicación incluso para los mismos autores, cosa que molestó mucho a los investigadores que habían estado a cargo. Por sus pistolas también lo dieron a conocer, lo circularon en toda la comisión, en toda la agrupación de investigadores nacionales, todos lo recibimos y ahí vimos que los impactos negativos a el medio ambiente, a la economía de las comunidades, a la autonomía de las comunidades, estaba vulnerando el derecho al medio ambiente, el derecho del medio ambiente, de los animales, de los recursos naturales, de toda la infraestructura, los vestigios arqueológicos, los cenotes, y esta información no solamente no se dio a conocer, sino que se dio una orden para que no se publicaran. Entonces, ¿y ahora lo grave de esto, la venganza o cómo se puede interpretar esto?
Para empezar, se desaparecieron algunos fondos mixtos que a mí sí me parece fue apropiado. Se daba un financiamiento coordinado con empresas particulares para el desarrollo de las tecnologías. La ciencia en nuestro país, la ciencia en cualquier parte del mundo debe de tener dos niveles. Uno, el nivel internacional, de discusión internacional. Los mexicanos, cuando hacemos investigación no nos lo comunicamos solamente entre nosotros, claro. Por eso vamos a congresos internacionales, claro. Aprendemos nuevas teorías, nuevos estudios, nuevas realidades para poder interpretar la nuestra. O sea, no es un trabajo ocioso, es un trabajo que aporta. Y que es internacional, o sea, está en la lógica internacional y quieren hacerla parecer como algo neoliberal, y ahora solamente tenemos que trabajar sobre las líneas de generación de conocimiento establecidas por el señor presidente y por su equipo en el poder. Lo que yo veo es que independientemente de lo que se le ponga o como le digan, neoliberal o no, pero estamos hablando de recursos económicos. Así es. Y lo que quieren hacer con el CONACYT implica recursos económicos que van a desaparecer y que funcionaban para la sociedad mexicana, para el pueblo mexicano, y ya no vamos a saber vamos en qué se van a utilizar y ellos van a dirigir en qué, ¿no? Pero también en el tema del INAIP, ¿qué es lo que la sociedad mexicana va a perder? ¿Sí? La posibilidad de ver. Le quieren tapar los ojos a la ciudadanía, al pueblo, ¿sí? A todos nosotros, de en qué gastan o en qué se desvían nuestros impuestos. O sea, esa es la realidad. Ya no va a haber una herramienta a la que podamos preguntarle, a ver, pídele al gobierno que te diga dónde se fue tal dinero. ¿Qué empresas, quiénes la empresa, quiénes fueron sus proveedores? Sus porque proveedores. Eso pueden, contratan a sus familiares, claro. a sus amigos, si se hizo la obra o no se hizo. Claro. Lo que quieren hacer es gastar el dinero del pueblo en lo que les dé la gana y que no nos enteremos. Esa es la función del INAIP, que podamos enterarnos. Bueno, lo que quieren ellos es que no nos enteremos en qué gastan el dinero o en qué se roban el dinero. ¿En qué año se creó el INAIP? ¿En 90 y tantos, no? Yo creo que alrededor del 2000. Cuando se fue fortaleciendo todo el proceso democrático, claro. Se fueron fortaleciendo, creando este tipo de instituciones autónomas con consejeros ciudadanos. Qué pena, ¿no? Más que pena, es una violación a los derechos humanos, y esto se puede ir a las cortes internacionales, hay que tenerlo en cuenta. Para el asunto de los consejeros del INAI estaban pensando también subirlo a la corte internacional. Y desde otra óptica yo veo qué esconden, qué quieren hacer, que no quieren que la gente se entere en qué gastan el dinero, ¿no? Bueno, pues para todos nosotros ya lo sabemos, ¿no? Aquel viejo adagio de que no debe, no teme. Así es. Entonces ellos, hay malversación de fondos seguramente que quieren esconder este tipo de cosas, ¿no? Ya no hay corrupción. Bueno, el tema es que no quieren que sepamos en qué se gastan las cosas. Yo veo que esto ya se está volviendo como un eslogan, ¿no? De cero corrupción, pero luego aparecen, como el caso terrible de Segalmex, es el robo del siglo ese. Quiso hacer un modelo así muy arcaico de Conasupo, lo que fue la Conasupo, y casi lo logra, enterró un montón de toneladas de leche y de productos básicos, ¿no? Pero hay una corrupción en Segalmex, que en este gobierno de López Obrador, al parecer están protegiendo esta semana, a su la asignación líder, de recursos al INSABI. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que para pasa? Empezar, lo que decíamos, y lo traigo a colación otra vez, ya se desapareció el INSABI, ya reconocieron que no operó, no funcionó, ¿y la lana? Y la lana del Seguro Popular, porque la lana del Seguro Popular, más de 150 mil millones de pesos se fue al INSABI, y después 500 mil millones de pesos también del presupuesto del INSABI. ¿Quién se lo quedó eso? Entonces, la opacidad ya está ahí desde antes de que quieran agredir al INAI, ¿no? El desaparecer al INSABI es porque está creciendo la cola de muchos o de
o de los poderosos, ¿no? Y quieren que no nos enteremos en dónde acaba el dinero de nuestros impuestos, porque vamos, muchas cosas se dejaron de hacer, como las guarderías también se dejaron de hacer. ¿Y ese dinero dónde acabó? El fondo de desastres. El fondo de desastres, el FONDEM. Vimos, por ejemplo, que desaparezcan, ¿cómo se llama?, el sistema de adquisición de medicamentos. ¿Dónde acabó ese dinero? El número de recetas no cumplidas, en fin, hay muchas cosas ya que lamentar, porque sí es lamentable, estamos hablando de retrocesos importantes. La visión de este gobierno le está dando en la torre a varios avances que se habían logrado en el país. Y fíjate, Jazz, que esto sí está trascendiendo a nivel internacional. Inseguridad y falta de transparencia. Pues sí, tarde que temprano se nota, se ve y se nota. Vamos a una pausa, rápidamente regresamos, hay más temas con ustedes, un tema no menos importante, ¿de quién creen ustedes? Volvemos. Que se quede. Regresamos en un momento. Ya estamos de vuelta y la verdad les voy a repetir algo que me decía un compañero, un colega periodista, decía, cuando creíamos que todo lo peor ya había pasado y ya se había dicho, no, sale algo más. Sale algo peor, ¿no? Coincido con eso ahora. ¿Qué creen? Yo ya estoy mal pensando. Resulta que ya ven que el diario Yucatán, un medio pues con prestigio aquí en el estado, publicó que efectivamente el domingo pasado el señor presidente le dio un conato de infarto y que prácticamente se desmayó. La versión del presidente mismo es que efectivamente sí tuvo una especie como de váguido o como desmayo transitorio, que por cierto es nueva frase que no me sabía yo, desmayo transitorio, primera vez que lo escucho. Bueno, el caso es que se reconoce que se desmayó y que es como consecuencia del COVID y demás, pero yo pienso que nunca tuvo nada, ¿no? Porque en ese video se le ve muy sano. No, sí pudo haberlo tenido. Bueno, para empezar, quienes vivimos en Yucatán sabemos lo que es un golpe de calor. O sea, ya las personas que pasamos a la tercera edad sabemos que ahora nos cansamos más, no podemos estar en el sol, etcétera, y más cuando él ya tiene un antecedente. Aquí lo preocupante del asunto es que, bueno, que no le pasó nada. Bueno, le dio golpe de calor y no golpe de estado. No golpe de estado, pero ya casi. No, lo grave de esto, y me parece gravísimo, el punto de, fue aprovechar, hacer toda esta faramaya, todo este show de 80 horas de silencio para ver si ya estaba muerto, si tenía infarto, si tenía una crisis cerebrovascular. Se hablaba de que si se le había enchuecado la cara, en fin, todo tipo de información. No, me parece algo más perverso. Es mientras todo el mundo estábamos viendo a ver si estaba muerto, ¿no? El punto es el albazo de los senadores en Morena. En el Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión, de los diputados en el Congreso de la Unión, haciendo una serie que de modificaciones. Toda 24 horas. Casi 48 horas. 48 horas, para tener toda la agenda que tenían rezagada, y perdón, pero aquí no nos queda más que pensar mal. Toda la basura, o sea, ¿no? Toda la basura guardada, excepto, bueno, al menos no tocaron el punto de la sacaron en la madrugada y en niños, oscurito. En lo oscurito, de niños, niñas y adolescentes, eso por ahora no se tocó, y algunos aspectos más, pero se dio ahora sí que un verdadero albazo a la población por parte de los diputados morenistas, que ni siquiera tuvieron el tiempo ni de revisar los documentos. Muchos eran ya antiguos, como el de CONACYT, que ya tenía 3 años en la congeladora, y que ahora se dedicaron a sacar mientras todo el mundo estaba preguntándose qué pasaba con la salud. Esto a mí me parece muy perverso, sí, o mucha coincidencia, pero en política, sí, Rodolfo. Sí, porque además te voy a decir una cosa, el video que él saca, el hombre se ve perfecto, ¿no? Con Y COVID o sí sin pudo COVID. haber tenido el desmayo, o sea, cualquiera nos puede pasar, sobre todo cuando tiene sus antecedentes de salud, pero me parece muy perverso que coincidentemente, Rodolfo, saquen de la congeladora ocurre lo que ocurrió en el Congreso de la Unión. No pasó a comisiones, no se vieron los documentos y la gente votó a ciegas. Y se armó un mercado
de insultos en el Congreso para las venganzas políticas, y esto es muy delicado. Hacer esta modificación, lo que creíamos que, bueno, le queda año y medio, ¿qué más puede pasar? No, todavía puede desarmar con un plumazo la desaparición de varias instituciones como las que quieren desaparecer ahora, y todavía nos pueden dejar el país en peores condiciones. De verdad, a mí me da gusto que se eliminen ciertas formas de corrupción, incluso en el CONACYT, las aplaudimos. De hecho, yo en algún momento, cuando llegó López Obrador, envié lo que a mí me constaba como presidenta de una comisión de evaluación del CONACYT. Yo vi corrupción en el CONACYT y así lo declaré en su momento. Y me parece muy bien. Ya no se hacen los gastos de antes, ya no nos pagan los aviones de antes para hacer las evaluaciones. Bueno, ahora tenemos Zoom y se hacen en casa o se hacen en la oficina, pero aquí es muy importante ver que todavía nos puede hacer mucho daño en año y medio que les queda, Rodolfo. Sí, claro. Mira, es que eso que tú dices del CONACYT, muchas veces creo que nos equivocamos en manifestar ese tipo de cosas, porque éramos parciales en la manifestación y ahora el gobierno lo utiliza de forma dolosa. La gente decía, por ejemplo, esto está malo de algo, ¿no? Pero no decía, bueno, el 99% de esta institución estaba bien, ¿no? Claro. Entonces uno le falta cuando uno dice esto está malo, pero hay que decir la parte buena, porque entonces parece que todo estaba malo, y castigar lo malo, y sancionar, claro, enviarlos a la pero hay cárcel, que apuntar lo bueno, ¿no? Y entonces, modificar. y mejorar, ¿no? O sea, pero vamos, nos falta hablar con claridad. Por eso hoy utilizan esta situación para destruir una institución como el CONACYT. Bueno, ¿no? aquí lo grave de esto es que yo ya vi pasar varias instituciones que ya desaparecen, se transforman y que tienen un daño tremendo para el país. El Claro. Fonden, por ejemplo, Fonden, yo digo, ¿qué va a pasar No, si cuando nos llega un huracán no llega, y los ríos, sí. Bueno, nos ha llegado Sí, pero desgracias, sí, como fue... no a nosotros, a otros estados, y los ha afectado. Sí, así es. O por ejemplo, cuando vivimos nosotros el huracán Gilberto, el huracán Isidoro, todo eso, como siempre estamos en riesgo, caramba. Le recordamos al público, el Fonden era un fondo que cada año el gobierno, el Congreso, de nuestros impuestos, nuestro dinero que nos regalaban, se hacía ese fondo, y si no se utilizaba, se volvía a incrementar para el próximo año, por si un volcán explotaba, una inundación, un huracán, un terremoto, alguna desgracia, se utilizaba ese fondo. Pero el gobierno se lo llevó. Claro. ¿Quién sabe dónde se acabó ese dinero? Y en quién bolsas de quién ya está, ¿no? No lo sabemos. Pues no se sabe. Yo no me atrevería a decir que bolsa de quién sabe, pero cuando menos que el gobierno diga a dónde se recanalizó ese dinero, no hemos sabido. Bien, se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo, pero... Mi querida doctora, mi estimado Rodolfo. Disfruten su fin de semana, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hay puente, pero puente. cuidémonos, hay puente, cuidémonos, por favor. Hay que disfrutarlo. Usted maneja. La inflación Oiga, ha bajado fin de semana largo. Los recursos es largo, pero... Fin de semana, el lunes no hay trabajo en muchas instituciones no educativas. Compre de más, cuide el dinero este fin de semana. Así es. Gracias por su atención. Estamos aquí con ustedes el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Buenas noches.